En este video voy a hablar sobre 5 etapas que marcaron la estética del siglo XIX e inicios del siglo XX, que son la era victoriana, el movimiento de artes y oficios, el Art Nouveau, la escuela Werkbund y el Art Deco. La época victoriana, de 1819 a 1900. En 1819, la reina Victoria asumió el poder de Gran Bretaña, con tan solo 18 años. Gran Bretaña entró en la escena como la primera potencia mundial. Su reinado duró 63 años. El Imperio Británico se convirtió en el gobierno más poderoso, tanto a nivel político como económico. Esta nueva expansión del imperio se debió principalmente a la Revolución Industrial, con una floreciente industria del carbón, el hierro, el acero y el textil. A todo ello contribuyeron nuevos inventos como la máquina de vapor, la maquinaria textil como la hiladora multibobina. El mundo victoriano fue la llegada de los medios de transporte de masas, sobre todo el ferrocarril, que unió diferentes puntos del país, transportando pasajeros y haciendo posibles las migraciones del campo a la ciudad, dinamizando el comercio con el transporte de mercancías. Los ideales que la época victoriana promovía influenciaron a la pintura, la literatura y la moda. Se trataba de inculcar las buenas costumbres y los valores morales. Por ejemplo, aunque la pintura trataba de temas clásicos y prerrafaelistas, no existían desnudos, o en la literatura se enfatizaban los valores humanos y la decencia. La moda victoriana fue una corriente que trataba de resaltar la belleza de la mujer a través de su pudor. Se usaban vestidos almidonados y con enagua de crinolina, falda circular con 6 aros de acero flexible que abultaban el vestido. La pintura popular estuvo íntimamente ligada a las ilustraciones. Los sentimientos como el amor fueron representados con adornos superfluos, tallados en madera y usualmente utilizados en la ornamentación y en la arquitectura, en todos los productos como los muebles y las vajillas. El arquitecto inglés Augustus Pugin fue el primer diseñador del siglo XIX, el cual definió el diseño como un acto moral que lograba la condición de arte a través de los ideales en su obra. El medio de producción de gráficas populares victorianas fue la cromolitografía, una innovación de la Revolución Industrial que permitió que se imprimieran miles de copias de imágenes naturalistas llenas de color. Entre los diseñadores gráficos destacan Walter Crane, Kane Greenway, Randolph Caldecott y Louis Branch. El movimiento de artes y oficios, de 1850 a 1914. Se da como reacción frente a la revolución industrial, reivindicando así la primacía del ser humano sobre la máquina y siendo un movimiento en principio contracultural. Daba importancia a la creatividad y al arte sobre la producción en serie. Se caracteriza por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas, constituyendo sobre todo un arte decorativo. Se trató de un movimiento estético reformista que tuvo gran influencia en la arquitectura, las artes decorativas y las artesanías británicas. Está asociado a la figura de William Morris, un artesano, impresor, diseñador, escritor y activista político. Morris fundó en 1861 la empresa Morris, Marshall y Faulkner, con la intención de diseñar productos que destacaran por su manufactura. Con el ideal de valorizar el trabajo manual, creó piezas de gran valor estético, en la mayoría de los casos, obras únicas. Los defensores del movimiento agruparon artesanos en talleres, quienes producían desde obras de arte, mobiliario hasta tipografías. Si bien sus objetos destacan por su alto nivel estético, esto comportaba un elevado costo, que hizo del altruismo social del movimiento sea un arte para ricos, quedando fuera de su disfrute los artesanos y obreros, en quienes en definitiva se pensó a la hora de idealizarlo. Sus principales impulsores fueron Charles Robert Ashby, T.J. Cobden Sanderson, Phoebe Anna Traquair, Herbert Tudor Buckland, Charles René Mackintosh, Christopher Dresder, Edwin Lutyens, Ernest Gibson y Gustav Stickley. El Art Nouveau fue un estilo decorativo internacional que prosperó durante las 2 décadas que envolvieron el final del siglo.
de 1890 a 1910. Comprende todas las artes del diseño, arquitectura, diseño de mobiliario, productos de moda y gráficas. Por consiguiente, abarcó todos los aspectos del entorno hechos por el hombre: carteles, de empaques, anuncios, teteras, platos, cucharas, sillas, marcos de puertas y escaleras, fábricas, entradas del subterráneo y casas. Se adapta a las circunstancias de la vida moderna. Se lo conoce con distintos nombres según los países: modernismo en España, Jugendstil en Alemania, secesión en Austria, Liberty en Inglaterra, Floreale en Italia. Características. La sociedad burguesa se reafirma con esta arquitectura: inspiración en la naturaleza y uso profuso de elementos de origen natural, pero con preferencia en los vegetales y en las formas redondeadas de tipo orgánico. Uso de la línea curva y la simetría tanto en plantas, siendo menos frecuente su representación realista. Uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles. Actitud tendente a la sensualidad y la complacencia de los sentidos. Inspiración en distintas culturas, como el uso de estampas japonesas. El uso de insectos como las libélulas. Entre sus exponentes más significativos tenemos a Antoni Gaudí, en la arquitectura, Alphonse Mucha y Louis Comfort Tiffany. La Werkbund fue fundada en 1907, en pleno Múnich, por Hermann Matthäus. Fue una asociación mixta de arquitectos, artistas, industriales y artesanos, importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño y precursora de la Bauhaus, que impulsó el racionalismo en la forma, el funcionalismo. Buscaba ante todo unificar al artesano, el arte y la industria. Se considera como el momento en el cual la ideología reformista quedó definitivamente vinculada a la producción industrial. Los miembros de esta agrupación desarrollaron un nuevo enfoque del diseño, muy racional, que eliminaba la ornamentación y enfatizaba el funcionalismo, con la erradicación de la decoración externa superflua. Los elementos ganaban sencillez y se lograba una mayor estandarización y eficacia en cuanto a la producción y los materiales. El ahorro beneficiaba al usuario y al fabricante, porque aumentaba la calidad de la construcción y de los materiales. Las características que destacan este movimiento son la separación de la estética de la calidad de los materiales, la adopción de la forma abstracta como fundamento del diseño industrial, la sustitución del ornamento y la normalización a través del formato de IN. Nace el concepto de buena forma. La Werkbund fue la escuela financiada por el Estado para integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa, a fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras potencias tales como Gran Bretaña y los Estados Unidos. La Werkbund representa un siglo de enseñanza y aprendizaje que enlazó con el proyecto de la Bauhaus y sentó las bases del diseño, pero también el camino del cambio de lo que hasta ese momento se había considerado arte, industria y arte-artesanía. El Art Deco alcanzó su auge en las décadas de 1920 y 1930. El Art Deco surgió como una opción diferente al Art Nouveau y a la vez una estética a favor de la industrialización. Se extiende hacia todas las gamas del diseño, durante las décadas del 20 y el 30, desde las modas hasta el diseño de automóviles, la gráfica y la decoración arquitectónica. En su lenguaje predomina la geometrización y estilización lineal decorativa. Arquitectónicamente se caracteriza por la relación de piezas entre sí con predominio del volumen y la geometría, el empleo de materiales costosos, como el mármol, marfil, metal cromado y el vidrio, desarrollando estructuras de hormigón, concreto y acero. Las siluetas humanas son finas y delgadas, ligeras y elásticas, con vestidos rectos y entubados, de seda y brillantes, corte entre la rodilla y el talón, sombrero y una estampa. Las líneas del Art Deco son rectas y angulares, en gran medida,
pero también curvadas, circulares y ovales, no con el sentido floreado del Art Nouveau, sino con figuras geométricas, como el hexágono y el pentágono. Las artes decorativas, el teatro, el music hall, el cine, la fotografía, la publicidad y la arquitectura fueron terrenos que más cultivó este movimiento. El Art Deco implica un mercado más abierto y el decaimiento del mismo hacia los años 30 es fundamental en su historia. Se produce una serie de diseños tipo, también aparece el kitsch y los gadgets inútiles que vulgarizan el estilo.